Vamos a ir abriendo nuestras Biblias o nuestros móviles con su aplicación de la Biblia en la epístola de Santiago, y vamos a continuar con nuestra peregrinación particular, o el camino de Santiago que estamos haciendo, viendo la sabiduría que Dios nos da a través de la epístola de Santiago. Hoy vamos a terminar el tercer capítulo. Hoy vamos a estar viendo desde los versículos 13 hasta el 18, y volvemos a la peregrinación que estamos haciendo por poco tiempo, porque ya imaginaos cómo pasa el tiempo. La semana que viene ya es Domingo de Ramos. Y ayer por la tarde empezamos este año, ¿no? Pues ya estamos en Semana Santa. Y me gustaría que hoy habláramos un poco de guerras. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Si no tuviéramos suficiente guerra, ¿no? Ya. Y pues es un tema bastante candente, ¿no? Bastante actual. Guerra y paz. Y no hablo del libro de Tolstoy. Hablo de la realidad, de lo que está ocurriendo. Si hablo de guerra, ¿de qué guerra puedo estar hablando? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Ucrania, claro, si no hay más guerras en el mundo. Ucrania, qué cosa. Ucrania tiene que ser. Sí, hay muchas más guerras en el mundo, aunque parezca, si encienden la tele, que no hay más. Hay muchas más guerras en el mundo. Pero desde luego ninguna más mediática que la guerra de Ucrania. Y me gustaría que pensáramos un poco en esta guerra. Porque muchas veces encendemos la televisión o nos metemos a una página web de algún medio de comunicación o algo por el estilo, y sencillamente vemos la refriega, ¿no? Y nos enteramos de que han destruido un tanque ruso en no sé qué sitio y que están asediando la ciudad de Bakhmut, ¿no? O que cuando la toma de Zaporilla, o yo qué sé qué cosas, ¿no? Están las milicias ucranianas y que están aquí los rusos y vienen, que hay un mercenario que viene de Reino Unido, yo qué sé qué cosas, ¿no? Que ahora están, que van a enviar armas con uranio de los ingleses y tal, ¿no? Entonces estamos en lo que es la refriega. ¿Y sabes una cosa? Pasa igual con esta guerra, igual que pasa con cualquier otra guerra. Si nos enfocamos solamente en lo que es la refriega, en lo que es en el cuerpo a cuerpo, el combate, nos lo perdemos todo. Estamos perdidos. No tenemos ni idea de por dónde vienen ni a dónde van. Y precisamente la guerra de Ucrania es una guerra, es un ejemplo paradigmático de que hay mucho más. Hay mucho más que sencillamente que hay un rey ruso malvado que ha invadido a Ucrania. Hay muchísimo más por detrás, hay muchísimo más de fondo. Por ejemplo, ¿sabías que esta guerra empezó en el 2014, no el año pasado? Hay mucho más detrás, hay muchos intereses de países, de personas, de corporaciones, de cosas que están... Y si no nos damos cuenta de esto, estamos malentendiendo completamente la guerra. Esta guerra, esta refriega que vemos, tiene algo por detrás, pero también tiene algo por delante. También hay unas consecuencias, ahora mismo, imprevisibles y terribles. Porque de cada vez se está viendo más claro que está habiendo una escalada que ¿sabemos dónde va a terminar? ¿Quién nos dice a nosotros que el año que viene, por ejemplo, a estas alturas, Alcalá de Henares ya no exista? No estoy diciendo una salvajada, ¿eh? Perfectamente podría ocurrir. Si estalla una guerra con el potencial que tienen los dos oponentes que están levantándose. Hay unas consecuencias terroríficas. Y ¿sabes? Esto es lo mismo que ocurre en las guerras que cada uno de nosotros libramos. ¿Tú tienes alguna guerra? ¿Tienes alguna guerra con tu novio, con tu novia, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos? ¿Tienes alguna guerra con tu jefe, con tu suegra? ¿Tienes alguna guerra contigo mismo? ¿Tienes alguna guerra con Dios? Muchas veces lo único que vemos de los conflictos y lo único en lo que nos enfocamos, por ejemplo, hablando de una persona con la que convives, lo único que nos enfocamos es en la refriega, ¿no? Y en el que me ha dicho, y en el que yo merezco, y me ha hecho no sé qué, y mira con lo que yo le había hecho, y mira lo que me ha dicho, y mira lo que no sé qué, y estamos en la guerra, ¿no? Estamos en esta batalla. Y tenemos que darnos cuenta que hay mucho más por detrás. A veces lo que vemos sencillamente
son los síntomas. Pero no nos damos cuenta o no prestamos atención, no atajamos lo que es en sí la enfermedad. Y la mayoría de las veces en una enfermedad el síntoma es lo de menos, ¿eh? Lo grave es la enfermedad y sobre todo cuál es el fin de esa enfermedad. Y me gustaría que hoy estuviéramos junto con Santiago de la mano en esta peregrinación que estamos haciendo, nos enfocáramos en nuestras guerras particulares, nos enfocáramos en estos síntomas cuando estamos luchando con otros, luchando con nosotros mismos, luchando con Dios. ¿Qué nos dicen estos síntomas acerca de cuál es nuestra enfermedad y a dónde nos va a llevar esta enfermedad? Así que vamos, si os parece, juntos a leer el capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 18 de la epístola de Santiago. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos ayudes en esta mañana a tener más conciencia acerca de nuestra realidad, Señor, acerca de nuestra cosmovisión, acerca de nuestra sabiduría, acerca de nuestra enfermedad, Señor. Y te pido que en esta mañana tú nos ayudes a comprender un poco más, a entender un poco más a tu Hijo Jesucristo, a acercarnos un poco más a Él, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a buscar al Príncipe de Paz en medio de nuestras guerras. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Pues lo primero que tenemos, como suele pasar, lo hemos visto más veces en los textos de Santiago, lo primero que tenemos es como el lema, o es como el resumen de todo lo que va a estar hablando Santiago. Entonces, pues si nos quedamos con esto, pues ya tenemos mucho aprendido. ¿Qué es lo que dice el primer versículo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre, por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, un poco lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Que la fe se muestra por las obras, por las acciones. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? La fe no es una cosa así etérea No. La fe es una cosa que se vive, que se ve, se toca, se tiene que notar. Decía Jesús, de hecho, el hermano de Santiago, Mateo 7:17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo sabes que el árbol es bueno? Porque da buenos frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que el árbol es malo? Pues porque da malos frutos. El árbol puede ser muy feo, pero si da buenos frutos, es un buen árbol, ¿no? Y el árbol puede ser precioso, pero si da frutos malos, pues es un mal árbol. Y así es la manera en la que se puede conocer. Entonces, es la buena conducta, son las buenas acciones lo que muestran la sabiduría de una persona. Y Santiago ya ha hablado un poco acerca de la sabiduría. Por ejemplo, decía, ¿os acordáis en el capítulo 1? Que si alguien necesita sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirla. Pedírsela a Dios. Y Dios le da generosamente y sin reproche. Dios le da sabiduría a todo el mundo. Pero aquí Santiago mete el dedo en la llaga en lo que hace falta. ¿Qué hace falta para pedirle a Dios sabiduría? Pues entender que tú no la tienes. Y muchas veces es más fácil dar a otros que pedir. ¿A que sí? Porque pedir nos toca en el orgullo. Y mira, si necesitas algo yo te lo doy. Pero si yo necesito algo, prefiero tener escasez, prefiero buscarme las vueltas, prefiero que no te enteres que soy un inútil y que soy un fracasado. Porque si yo pido ayuda, es porque yo no puedo. Es porque reconozco mi derrota. Y no, es que prefiero morir a eso. Así que, ¿qué es lo que Santiago dice? ¿Cuál es la manera de demostrar la sabiduría? ¿De qué manera funciona la sabiduría auténtica? La clave está en la humildad. Aquí está la clave. La humildad. El reconocer que no tienes
que no vales, que no eres. Y la humildad es una de esas características que hoy en día está más desastrada, está más tirada por los suelos, pisoteada. ¿Por qué? Porque cualquier psicólogo que vayas, ¿cuál es el problema que tienes? Autoestima. Hombre, claro que y es verdad, está de acuerdo con la Biblia. Todos tenemos un problema con la autoestima. Absolutamente todos. Tenemos demasiada autoestima. Ese es nuestro problema con la autoestima. Nos pensamos demasiado. Nos pensamos que somos demasiado. Y lo primero que tenemos que hacer para buscar la sabiduría de parte de Dios es entender que yo no puedo, que yo no valgo, que yo no tengo, que yo no soy. Pero si hay alguien que puede y que es y que sabe, hay alguien que tiene, y ese es Dios. ¿Qué es lo que decía Salomón? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Sencillamente tener muchísimo miedo y hacer cosas así que no se entere Dios? Bueno, pues buena suerte si quieres hacer algo y que no se entere Dios. No es eso. El temor del Señor es tener bien claro quién eres tú y quién es Él. Sencillamente. Es entender que nosotros delante de Él no llegamos, no damos la talla. Y amigo mío, eso cuesta, ¿eh? Y eso humilla. Si alguien te dice no, vas a una entrevista de trabajo y te dice no, tú no das la talla. No tienes el perfil. ¿Cómo te sientes? Pues como un desastre, como un fracaso con patas, ¿verdad? Pues eso es lo que somos, amigo. Eso es lo que somos. Lo siento. Ese es el primer paso. La humildad. Pero el temor de Dios no es solamente decir yo soy un fracaso. No. Es decir, mi Dios sí. ¿Con Él? Por supuesto. Y tanto que con Él, por supuesto, que voy de la mano con Él porque es mi Padre. Y porque me acepta y soy absolutamente aceptado, perdonado. Y soy valioso y honrado por ser su hijo. Amén. Porque Él ha muerto por mí. Porque he sido hecho a su imagen. Eso es el temor del Señor. Y por lo tanto yo voy a vivir de acuerdo a esto. Y este es el principio de la sabiduría. Muchas veces pensamos, antes de ayer estaba haciendo una búsqueda de los principales diccionarios, que es lo que dicen, cómo definen la sabiduría. Y básicamente es la acumulación de conocimientos. Quizá hay algunos, es verdad, algunas acepciones que hablan de la experiencia, ¿no? O de la aplicación de esos conocimientos, pero como mucho, eso y ahí se queda la cosa. Y la sabiduría apenas tiene que ver con el conocimiento, ¿eh? No tiene nada que ver con la acumulación de conocimiento. De hecho, fíjate, irónicamente, en un tiempo ahora mismo en el que tenemos tantísimo acceso a conocimiento, somos más tontos que nunca. ¿Cómo puede ser esto? Hace unos cuantos años, por ejemplo, salió un libro muy famoso y se hizo una película y tal, el Código Da Vinci, ¿no? El Código Da Vinci, que desde entonces se ha convertido en la versión canónica que todo el mundo acepta acerca de cómo nació el cristianismo, ¿no? Y cualquier persona así medio entendida, o que se la da de medio entendida, te habla, no, pues eso está claro, ¿qué dices? Si Jesús tenía un hijo y estaba casado con María Magdalena, y entonces fue el emperador Constantino, ¿qué me estás contando? Y con esa versión canónica, porque un señor lo escribió en una novela, ya todo el mundo se lo cree, y desechamos, tiramos a la basura, o nos da absolutamente igual todos los estudios rigurosos de historiadores, de arqueólogos, de estudiosos de verdad, que nos da igual, porque yo ya tengo la versión esta, que me la han contado y ya me la he creído, y a mí me viene bien, porque no me hace que yo tenga ninguna obligación hacia Jesús, y Santas Pascuas, ¿no? Y ya está todo explicado. Nada, ¿para qué queremos nada más? Pues, si la sabiduría, como algo más que acumulación de conocimiento, está tan desechado hoy en día, imaginaos si además le añadimos el componente de humildad, de reconocer que yo no puedo. Pues no existe. No existe en nuestro mundo esta sabiduría de la que está hablando. No existe. Fíjate, dice Pablo, precisamente hablando acerca de la sabiduría, 1 Corintios 1,
Versículo 27 dice, Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Que todo el mundo entienda que es Dios el que lo hace. Amén. Sí, Y Señor. no yo, que mira qué listo es este muchacho. Y qué boquita tiene. Pues Dios ha escogido a lo tonto, a lo pobre, al fracaso, a mí. Dice 2 Corintios, Pablo hablando acerca de sí mismo. Pablo, ¿vale? El apóstol Pablo. 2 Corintios 12:10. Por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora vete a un psicólogo a ver si te dice esto. Vamos, en la vida. Ni como decimos, ni harto vino. O sea, que es que no. Que no te lo va a decir. Porque esta es una sabiduría que no existe en este mundo. Que no tenemos. Pero lo que dice Dios es lo primero. El primer paso, antes de nada, es reconocer que no podemos hacerlo. El primer paso para vivir la vida que Dios quiere que vivamos no es decir Dios tiene un plan maravilloso para mí. No. Es decir, yo no llego. Yo no puedo. Pero no es simplemente el decir yo no puedo llegar al cielo. Yo no puedo pagar por mis pecados, que es absolutamente cierto. Y Cristo pagó por nuestros pecados. Pero hablando de lo que es nuestra vida terrenal aquí, no hablamos del más allá. Yo no puedo vivir la vida que Dios quiere que viva. Yo no puedo tener la clase de sabiduría que Dios quiere que tenga. Yo no puedo más que ser una serie de fracasos, uno detrás de otro, incluso aunque gane millones. Yo no puedo pasar de ser un fracaso, porque el éxito no se mide por la cuenta corriente. Como lo estaba diciendo el otro día, el éxito es el que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios nos ha diseñado para ser. Eso es el éxito, y no es otra cosa. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Dios nos pide lo primero? Que vayamos y que reconozcamos nuestro fracaso, nuestra pequeñez, nuestra humildad, porque nosotros, lo único que podemos hacer por nosotros mismos delante de Dios es un estorbo. Por lo tanto, si reconocemos que nosotros no podemos y nos ponemos en las manos del que sí puede, Él puede usar su poder, su fuerza a través de nosotros. Pero si nosotros nos levantamos, vamos a obstaculizar su labor. Y esto es lo que dice, por ejemplo, Isaías 40:29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Versículo 41 de Isaías 40. Pero los que esperan en el Señor, no los que luchan por su propia fuerza y los que buscan hacer las cosas y hacer valer sus derechos. No, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jeremías 31:25. Porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Si nosotros reconocemos que estamos cansados, que estamos atribulados, que no podemos, que no valemos, que no sabemos, que somos pecadores, Él nos da fuerzas, Él nos da descanso, Él nos ayuda. Ezequiel 34:16. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré a la engordada y a la fuerte. Las apacentaré con justicia. Cuanto más altos seamos por nosotros, más bajos seremos para Dios. Lo hablábamos hace unas semanas, ¿os acordáis? Cuanto más alto, más bajo. Y el mismo texto que hablaba antes Pablo en 2 Corintios 12, ahora el versículo 9. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Nuestra debilidad, si nosotros la reconocemos, si nosotros la ponemos delante de Dios, Él puede hacer grandes cosas con ella, ¿sabes? Pero lo primero es la humildad. Es el ingrediente imprescindible
Así que, ahora Santiago va a hacer un poco esto de hacer un diagnóstico, ¿vale? Vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas de los que habla Santiago y vamos a ver, si os parece, cuál es la fuente y cuáles son las consecuencias de estos síntomas para evaluarnos a nosotros mismos acerca de cuál es la sabiduría que está guiando nuestra vida. La sabiduría que Dios quiere, la sabiduría que viene de la humildad, que viene de Dios, de lo alto, o la sabiduría del común de los mortales, la sabiduría que no viene de Dios. Así que lo primero que hace Santiago es hablarnos de los síntomas. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y mintáis contra la verdad. ¿Cuáles son los frutos, cuáles son los vicios de la sabiduría que caracteriza a este mundo? Pues fíjate, celos amargos, la primera. Celos, pero específicamente celos amargos. La palabra celos puede tener una connotación positiva y negativa, cuidado, no todos los celos son malos. De hecho, Dios mismo dice de él que yo soy un Dios celoso. ¿Cómo pueden ser los celos buenos? Pues bueno, el celo, en la buena acepción, en el buen significado de la palabra celos, es el afán por defender y proteger algo que legítimamente me pertenece, ¿no? Y entonces Dios dice, yo soy un Dios celoso, y a mí es a la única persona a la que le pertenece vuestra adoración. Y por lo tanto, si nosotros andamos obedeciendo y adorando a otros que no son a Él legítimamente tiene celos. De la misma manera que si yo ando coqueteando y haciendo lo que no debo con señoritas, Rebeca, mi esposa, legítimamente tiene derecho a tener celos. De hecho, lo malo sería que no los tuviera. Eso no es. Pero hay una acepción mala. Todo esto puede desbordarse. Y es precisamente esto a lo que se está refiriendo Santiago. Porque él habla de celos amargos. Un interés desmesurado, un interés emocional, subjetivo, de buscar lo propio, de buscar lo mío. Y yo siento que mi mujer me tiene que dar, me tiene que respetar de esta manera, me tiene que amar de esta manera, me tiene que hacer esto y de lo otro y de lo otro. Y en el momento en el que ella no me está dando lo que yo pienso que merezco, mira, sobre todo, muchas veces tendemos a reflejar en las personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestros hijos, o quizá en nuestro trabajo, en nuestro jefe, en nuestro cónyuge, en nuestros amigos, en nuestro novio, tendemos a proyectar sobre ellos lo que solo Dios nos puede dar. Y una persona que, por muy buena persona que sea, nunca te va a dar tu identidad. Nunca tu identidad puede depender de esa persona. Nunca tu satisfacción personal puede depender, tu paz, tu seguridad, tu sosiego, no puede depender de una persona, por muy bellísima persona que sea y en un altar que la tengas, porque la persona te va a fallar, va a fracasar y van a venir esos celos amargos. Entonces, los celos amargos es el buscar lo propio y demandar lo propio de otras personas, cosa que solamente Dios te puede dar. Por otra parte, habla de la ambición personal. Esta ambición puede definirse algo así como una búsqueda egoísta del poder. Específicamente en otros textos habla del poder político por medios injustos. Buscar mis derechos, o quizá no son mis derechos, pero lo que yo quiero. Y si yo lo quiero es porque lo necesito, y si lo necesito es porque lo tengo que tener. Y todo esto, pues, ¿os acordáis? En el texto anterior estaba hablando a los líderes de la iglesia, sobre todo, un poco sigue hablando a los líderes de la iglesia. Imaginaos, líderes de una iglesia que están buscando lo suyo porque piensan que lo merecen y pasan por encima de quien sea y derruyendo el reino de Dios para edificar su propio reino. ¡Qué locura! ¡Qué salvajada! Pues esos son los celos amargos y la ambición personal. Buscar lo mío. Primero yo,
después yo, y luego ya, si queda espacio, yo también. Arrogancia. ¿Por qué dice que somos arrogantes y hacemos así? Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes. Ellos estaban pensando que estaban viviendo de una vida sabia. Y la sabiduría del mundo quizás sí se basa en eso. Y vemos que muchas veces la gente que triunfa, ¿no? Tenéis que, pues quizá, si os ponéis a hacer un poco una búsqueda de gente que ha triunfado según los cánones del mundo y que es el presidente de Iberdrola, qué sé yo, ¿no? O de no sé qué compañía del Banco de Bilbao, Vizcaya, alguna historia. Pues muchas veces son gente que ha ascendido por pisar a otros, por hacer chanchullos, por historias raras, ¿no? Y esos son los que triunfan en el mundo. Y si nosotros queremos imitar ese ejemplo y encima nos enorgullecemos pensando que somos sabios y que lo estamos haciendo bien, somos arrogantes. Y fíjate que arrogante es lo contrario que humilde. Es decir, es lo contrario que sabio. Una persona arrogante nunca puede ser sabio según la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, estamos mintiendo. Decimos que somos sabios cuando lo que estamos llevando es una vida de necios. Aunque esa vida de necios nos lleve a tener varios ceros en la cuenta corriente. Da igual, seremos unos necios. ¿Necios ricos? Sí, necios. ¿Y nos pensamos que eso viene de la sabiduría? No, no. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la enfermedad? La fuente, dice Santiago, versículo 15, es terrenal. Es decir, característica de la tierra, o literalmente anclada, atada a la tierra. ¿Qué significa esto? Pues que no ve más de lo que tiene delante de sus ojos. Solamente vemos lo que está delante de nuestras narices y nos dejamos engañar, no solamente por nuestros sentidos, sino por lo que me dicen y por lo que escucho y por lo que no sé qué. Y si nos dejamos sencillamente engañar por lo que vemos y no filtramos las cosas por lo que Dios dice que es, estaremos siendo engañados. ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente de las características de la fuente de donde viene esta sabiduría? Es natural. Habla de que es natural. ¿Qué significa esto de que es natural? Pues, por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 2:14, habla, precisamente hablando también de la sabiduría, del hombre natural. Es esta misma expresión. Natural, literalmente significa no espiritual, ¿vale? Es lo que dice, no espiritual. Entonces, cuando Santiago está hablando en 1 Corintios capítulo 2 acerca del hombre natural, está hablando de Adán, cuando en Génesis 2 Dios lo creó con sus manos y lo sopló y le dio el aliento de vida y llegó a ser un ser viviente, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, Dios le dio a Adán la potencialidad de poder tener una buena relación con Dios y de obedecer a Dios, de seguir los mandamientos, los preceptos que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál es la persona natural? La persona natural es aquel que, aunque tiene la capacidad de poder tener esta sabiduría, de poder acudir a Dios, de poder clamar a Él, no lo quiere hacer. Y tenemos nuestras Biblias. Y tenemos el consejo de buenos amigos maduros espiritualmente que nos pueden ayudar. Y tenemos nuestras rodillas para acudir en oración a nuestro buen Dios. Y podemos acudir a Él. Y pedirle sabiduría. Sí, Señor. Pero no, porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y tengo la sensación, tengo la percepción de que si yo no busco lo mío, nadie me lo va a buscar. Y que Dios lo único que quiere es que yo esté, yo qué sé, encerrado en un convento y cantando himnos. Y yo no quiero seguir lo que Dios quiere para mí, porque es un muermo. Así que, voluntariamente, yo cierro los ojos a lo que Dios quiere para mí, cierro los ojos espirituales y siendo espiritual, no espiritual, es decir, natural, vivo la vida solamente dejándome engañar por lo que me dice la gente a mi alrededor, por lo que me dicen las redes sociales, o lo que me dice este amigo, o yo que sé qué. Y entonces descendemos al siguiente peldaño. Esto es una espiral descendiente que está describiendo Santiago. ¿Cuál es el último? Diabólico. Demoníaco. Esto se puede entender de dos maneras. O bien como que
es la sabiduría que viene dictada por Satanás, algo así como que tengo así a Satanás en el oído, me está diciendo, oye, no sé, haz esto y lo otro, no sé qué. O también puede ser la sabiduría que caracteriza a Satanás. Y es un poco, creo que es un poco de las dos. Pero desde luego que está la sabiduría que caracteriza a Satanás. El querubín protector, el ángel de luz que Dios creó, y él se vio tan guapo y tan listo y tan alto y tan pavo real, madre mía. ¿Por qué yo tengo que seguir obedeciendo a Dios? Con lo guapo que soy yo. Yo lo que voy a hacer va a ser tomar el cielo por asalto y me voy a rebelar en contra de Dios y se va a enterar todo el mundo de quién soy yo. Voy a tomar el trono de Dios para mí. Arrogancia, mentira. Esta es la sabiduría del mundo. Esta es la sabiduría que habla a los oídos, que nos informa cuando nosotros estamos teniendo estos celos egoístas. Eso es lo que nos está impulsando. Esa es la sabiduría que está detrás de nosotros. ¿Y cuál es el final? Dice el versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Este es el final del camino que comienza por tener la sabiduría que no viene de Dios, se manifiesta en esta ambición personal, en esta lucha por lo mío, y al final lleva a toda cosa mala, a la guerra, a la destrucción, al apocalipsis nuclear en nuestras vidas. Y me gustaría que a la luz de este paisaje, de esta enfermedad que está describiendo Santiago, que nos evaluáramos un poco a nosotros. No sencillamente lo dejáramos pasar como algo que dice Santiago, dijo un día y que mira qué cosa más bonita decía. ¿Cómo llevas el éxito de los demás si tú estás fracasando? Duele, ¿no? Quizás sonríes, ay, me alegro por ti. Pero, y cuando yo estoy una y otra vez fracasando, y cuando yo veo que a mí no me tratan como yo pienso que me merezco, y veo qué felices son todos en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Porque todo el mundo es muy feliz en Facebook. Y yo veo mi vida, y mi vida es un desastre. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que el camino de tus sueños se abra delante de ti? Para que el trabajo de tus sueños se abra. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que te traten como piensas que mereces que te traten? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que te miren con los ojos que quieres que te miren? ¿Piensas que mereces más de lo que tienes? Estos son algunos de los síntomas que nos pueden hacer ver en dónde estamos. Porque muchas veces lo único que vemos son los síntomas. No vemos la fuente, desde luego no vemos el final, pero en los síntomas sí que podemos poner el dedo. ¿Qué os parece si vamos a ver otro tipo de sabiduría? Para ver cómo funciona la sabiduría que viene de Dios. Dice a partir del versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es diferente de esto, ¿eh? Es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Aquí tenemos otro paradigma, completamente diferente. ¿Cuáles son los síntomas de este paradigma? ¿De qué manera podemos entender o vivir, dar pasos en este tipo de sabiduría? Fíjate cómo dice que es la sabiduría celestial. Es una sabiduría, lo primero dice, primeramente pura. Y dice primeramente pura no solamente por un orden que lo dice porque sí, sino es que si no es pura, la pureza es el primero y es determinante, es necesario para todo el resto de las características que estaba hablando. Y cuando habla de pureza, está hablando de cómo es Dios. La sabiduría de Dios hace que la persona que la practique sea como Dios, dé pasos para acercarse más a Él. Y Dios es puro, fíjate, dice Habacuc 1:13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión.
La sabiduría de Dios es pura porque rechaza la imperfección, el pecado, la maldad. La sabiduría de Dios es pura. Fíjate, Salmo 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol de la tierra, 7 veces refinada. La sabiduría de Dios, la que tenemos aquí, en su palabra, esta sabiduría es lo más precioso que nosotros podemos seguir. Aquí está el propósito de Dios para nuestra vida. No vas a encontrar nada en ningún otro sitio que se acerque remotamente a lo que Dios tiene para ti. Y eso está aquí. No está en ningún otro sitio. Una persona pura participa del carácter de Dios. Una persona pura intenta rechazar lo que Dios rechaza, abrazar lo que Dios abraza. Una persona pura es alguien que intenta acercarse lo más posible a Dios. Y esto es lo primero, y esto es lo más importante. A continuación viene que es una persona pacífica. ¿Qué significa que es una persona pacífica? Pues alguien que no anda buscando divisiones y discordias. Alguien que no anda buscando el hablar mal de los demás, incluso aunque eso le pueda repercutir en algo bueno para él. Da igual, yo no, en lo que de mí depende, yo no voy a tener guerra con nadie. Ahora, cuidado, fíjate que el orden que aquí hay es primero pura y después pacífica. Porque la paz sin pureza no tiene ningún sentido. Si lo que nosotros sencillamente queremos es no tener ningún problema con nadie, lo que decimos de a mí que me dejen en paz, eso no es ser pacificador. Eso es ser, como mucho, apaciguador. Eso es ser un vendido. Eso es que te da igual todo, lo único que quieres es no tener problemas. Y eso no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a primero ser puros, primero buscar la voluntad de Dios, primero buscar ser como Él. Si eso nos trae problemas, adelante. Allá vamos, con la ayuda de Dios. Siempre intentando tener la mejor actitud, amar a los demás, pero si eso me trae problemas, yo no lo voy a rehuir, porque yo sé que mi Dios reina. Y los problemas, incluso los peores problemas, van a repercutir en algo bueno. Pero si nosotros intentamos ser pacificadores, ser pacíficos, entre comillas, a costa de vender la pureza, a costa de pasar por encima de todo lo que Dios dice, entonces estaremos yendo en contra de la sabiduría de Dios. Y fíjate, lo que estaremos haciendo será tener una actitud egoísta, arrogante, porque estamos poniendo antes nuestro bienestar personal a lo que Dios dice. ¿Entendéis? Estaremos pasando de esta sabiduría a esta sabiduría. Y eso no es lo que Dios pide de nosotros. Amable. Alguien amable es alguien que no abusa de su posición o de sus derechos. Alguien amable es alguien que pone los privilegios, los derechos, las necesidades de la otra persona por delante de las propias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien poner lo que el otro necesite antes de lo que yo necesito? ¿Cómo puede ser eso? Si yo no busco lo mío, ¿quién lo va a buscar? Pues ahí está nuestra humildad de saber que, de hecho, yo no voy a encontrar lo mejor para mí. Dios sí. Y si yo confío en Dios y sé que Él me va a dar a mí lo que yo necesito, yo puedo dedicarme a dar lo que necesitan las otras personas. ¿Qué te parece? Si no confiamos en Dios, si no tenemos esta humildad, no vamos a ser amables. Condescendiente. Puede significar esta palabra algo así como confiado y fácilmente persuadido. ¿Qué significa esto? ¿Alguien que se deja llevar por todos y que no tiene voluntad propia? No. Es alguien que conoce la verdad y que sabe reconocer la verdad. Y que busca la verdad. Y que ante todo va a la verdad. Alguien que se deja convencer por la verdad. Y si la verdad está en contra de lo que yo pienso, yo he estado equivocado toda la vida, pues mira, el problema lo tengo yo. Así que yo voy a cambiar de rumbo y buscar la verdad. ¿Entiendes? Ese es alguien, en este sentido, condescendiente. Lleno, y el resultado es lleno de misericordia y de buenos frutos. La consecuencia, una de las consecuencias visibles, es precisamente lo que Santiago estaba diciendo. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Pues ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Y mantenernos puros delante de Dios. Nuestra acción
es lo que abre lo que hay dentro de nuestro corazón. Sin vacilación y sin hipocresía. Esto es lo opuesto al varón de doble ánimo que estaba diciendo. Una persona pura, es decir, una persona que no tiene dobleces, no hay dobles tintas, no es una cosa por delante y otra cosa por detrás. Lo que dice es lo que hay, lo que hace es lo que hay en su corazón. No es una persona que anda jugando un doble juego y por debajo de la mesa y aquí en la iglesia y fuera soy otra persona y cosas por el estilo. No, es una persona que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y pues de nuevo, ¿vendrán malas consecuencias? Pues se los dejo a Dios, porque Él sabe. Es una persona íntegra, es una persona que no busca división porque dentro de sí mismo no hay división. Estas son las características de una persona sabia, tal y como Dios lo pide, de una sabiduría divina, una sabiduría que viene de lo alto. No está mal, ¿no? ¿Cuál es el final del camino? La paz y la justicia. El final de este texto habla en el versículo 18. Dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Hay una semilla. El fruto de esta semilla cuando se planta es la justicia. ¿Cuánta falta nos hace la justicia en este mundo, verdad? El final del camino es la justicia. ¿Quiénes son los que plantan esta semilla? Los que buscan la paz. Y esta semilla se siembra en paz por los que buscan la paz. Ahora, ¿cuál es esta semilla? ¿De qué habla con esta semilla? Pues yo creo que esta semilla es esta sabiduría. De hecho, uno de los frutos de esta sabiduría es la paz, ¿no? Que está hablando ahí. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a esta sabiduría, estando siendo informados, buscando ser humildes delante de nuestro Dios, Él va a traer todos estos frutos a nuestra vida y al final no va a venir guerra, va a venir paz. La justicia y la paz son dos conceptos que muchas veces se mezclan, están ligados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Qué bello, ¿verdad? Isaías 32:17, la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Ese es el final que Dios promete. Creo que la clave en este texto, en cuanto a lo que debemos aspirar, buscando la voluntad de Dios, humillarnos delante de Él, la clave es la paz. La palabra que se traduce por paz, Santiago hablaba a los judíos, desde luego, así que pensaba en el concepto de paz de los judíos. La palabra shalom, ¿no? Es una de esas grandes palabras que no se puede terminar de traducir al español, porque en español nuestro significado es muy estrecho. Para los judíos la palabra paz era enorme, significaba un montón. De hecho, bueno, la manera en que se saludan y se despiden es diciendo la palabra paz, o como mucho diciendo shalom alikem, que significa que la paz sea contigo, ¿no? Pero lo usan para hablar de estar completo, estar sano, estar lleno. Sí se habla también como un poco en contraposición a la ausencia de conflicto, como para nosotros es un poco el concepto de paz. Pero es mucho más que eso, porque es también no solamente la ausencia de conflicto, que no haya guerra, sino es la hermandad y la unión entre pueblos. Es mucho, mucho más que no nos estemos dando puñetazos. Es que nos estemos abrazando y que estemos buscando uno el bien del otro. La palabra paz es una palabra que engloba todas las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel. El hecho de que cada uno habite seguro, que tenga salud, que pueda estar junto con los suyos, que pueda estar criando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, que pueda estar confiado, que pueda estar tranquilo y disfrutar de la compañía de los suyos y de la compañía de su Dios. Es una enorme palabra que habla de la gran esperanza que tiene el pueblo de Israel y de la gran esperanza que también nosotros podemos tener. Pero viendo nuestra vida, analizando un poco nuestros conflictos y nuestras guerras, nosotros no vivimos en este shalom, en esta paz. Aún nos falta, ¿verdad? Lo mismo le pasa al pueblo de Israel, y lo mismo le pasaba en aquel entonces. Y es por esto precisamente que el tema de la paz es algo que está muy ligado
a la esperanza que hay puesta en un futuro. En el futuro en el que venga el que, por ejemplo, Isaías decía que es el príncipe de paz. Él es el que va a traer la paz auténtica. A los israelitas, sí, a los israelitas, pero también a ti, si tú has puesto tu confianza en Él, en Jesucristo. Él es exactamente lo que necesitamos. Y esto nos lleva de vuelta al principio de nuestro estudio. La humildad. Necesitamos al príncipe de paz. Necesitamos a Cristo. Desde luego lo necesitamos para poder tener paz con Dios. Y Él nos da paz con Dios gratuitamente por el sacrificio de Jesucristo. Pero también lo necesitamos para poder ser quienes tenemos que ser. Lo necesitamos para poder vivir en la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Necesitamos entender que su sabiduría es más alta que la nuestra, que Él ve mucho más allá que nosotros muchas veces estamos desencaminados, y al estar desencaminados y tomar nuestras decisiones y vivir en base no a lo que Él dice, sino a lo que nosotros queremos, estamos yendo derechos a un precipicio. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al príncipe de paz. Necesitas al príncipe de paz. Y quizás estés pensando, pero yo ya hice mi oración cuando tenía 12 años. Hoy, tú y yo necesitamos acudir a Cristo. No sé dónde estarás en medio del camino, en medio de este peregrinaje que estamos haciendo todos. Pero sí sé una cosa, y es que necesitas a Cristo en el día de hoy. Lo necesitas, lo necesito desesperadamente. Hoy es el día perfecto para que acudamos a Cristo en medio de nuestra guerra. ¿Sabes? Probablemente acudas a Cristo en medio de tu guerra, en medio de tu problema, quizá conyugal, quizá con tu familia, con tu novia, con tus hijos, y no se solucione. Quizás sigas teniendo guerra. ¿Sabes una cosa? Con Cristo podemos tener paz en medio de la guerra. ¿Qué te parece? Porque la paz es algo que va mucho más allá que la ausencia de conflictos. Así que me gustaría que estuviéramos buscando a Dios, cada uno individualmente, que busquemos el acercarnos a este príncipe de paz, que acudamos a Él. ¿Sabes? Él está con los brazos abiertos, deseando a que en medio de tu guerra, en medio de tu angustia, Él dijo: acudid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que vamos a estar un tiempo a solas, cada uno acudiendo delante de nuestro Dios, dejándole nuestra inutilidad, nuestra humillación, nuestro no saber delante de Él, y que Él recoja nuestros cachos, nuestros pedazos, y haga algo grande para su gloria. Señor. Señor, venimos delante de ti, queremos pedirte perdón, Dios, por ser tan rebeldes, por buscar lo nuestro, por ser tan arrogantes, tan mentirosos, Señor, incluso que creyendo y queriendo muchas veces hacer las cosas bien, no acudimos a ti, no nos humillamos delante de ti, no dependemos de ti. Tú eres el Dios poderoso, el Dios fuerte, que va a actuar a nuestro favor, pero va a hacerlo cuando nosotros nos humillemos. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender de Cristo, ayúdanos a reconocer que somos enfermos y necesitamos al médico, necesitamos a Cristo. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús.
Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor, y que puedan acudir a Cristo y decirle, Señor, sálvame, porque yo no puedo. Y Señor, te quiero rogar que tú envíes de vuelta al Príncipe de Paz. Viendo el mundo a nuestro alrededor y viendo pues nuestro país, nuestras vidas, necesitamos a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Ahora más que nunca. Necesitamos al Príncipe de Paz. Señor, manda de vuelta a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a que este deseo de que tu Hijo vuelva invada nuestros corazones. Ayúdanos a mirar al futuro y poder, cuando tu Hijo vuelva, a presentarle una obra digna de nuestro arrepentimiento, Señor. Poder servirlo y poder escuchar de su boca, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos, Señor. Envía de vuelta a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.